Es un gusto para mí estar de vuelta con ustedes. Les agradezco mucho la invitación, le agradezco ahí a Lucho la invitación para poder compartir con ustedes en esta tarde. Y de verdad es un gusto verlos. Veo varias caras o fotos, quizás no caras, pero o nombres conocidos y queridos. No todos, hay varios de ustedes que quizás no nos conocemos tanto o no nos conocemos para nada. Hay otros que sí, así que es un gusto verlos. Y de distintos lugares, por lo que veo, de distintos lugares también. Yo soy bastante malo para acordarme de nombres y de relacionarlos, ¿no es cierto?, de dónde son. Así que imagínense la complicación que causa el tema del Zoom, ¿no? Que al final estamos todos en la misma pantalla, porque si por lo menos nos encontramos en una reunión físicamente en algún lugar, es más fácil acordarse quién es quién y de dónde somos. Pero no es así en este caso, así que no quiero mencionar a nadie para no correr el riesgo de olvidarme de alguno. Pero un gusto verles. Muy bien. Para Lucho, vos me diste 30 minutos, ¿no es así? 30, muy bien. No nos vamos a pasar, no nos vamos a pasar. Empieza a correr la cuenta a partir de ahora, después del saludo. Miren, solamente para introducir el tema que vamos a estar conversando en estos minutos, quiero hacerles reflexionar seguramente les ha tocado viajar en bus, por trabajo o quizás para algún, no sé, algún campamento o alguna reunión o una reunión familiar, pero les ha tocado viajar en bus. Y yo también me ha tocado, por supuesto, y a veces eventualmente todavía lo hago. Y creo que uno, cuando va al bus, uno como que se relaja, ¿no es así? Uno puede, no importa cómo fue tu día, pero uno se sube al bus y empieza el camino, entonces uno se relaja y puede leer algo, o puede estar con el celu, o verse una peli, o mirar por la ventana, o dormirse una siesta, pero uno no se preocupa de si hay tráfico o no hay tráfico, uno no se preocupa de si llueve o no llueve, no se preocupa si es de día o de noche, porque uno va ahí en su asiento relajado. Uno va confiado en el viaje. Y yo quisiera que en esta tarde podamos hablar del tema de la confianza. El tema de la confianza. Para que podamos... No voy a decir nada nuevo, ¿está bien? No voy a decir nada nuevo porque lo que está en la Biblia fue escrito entre 2000 y 3500 años atrás. Así que nuevo definitivamente no es la palabra que mejor lo define, pero sí algo fresco, que es distinto, que puede ser renovado y puede ser fresco y vigente para cada día. De eso vamos a hablar hoy, de algo que tiene que ver con la confianza. Para que cuando terminemos esta reunión podamos seguir nuestra vida como viajando en el asiento del bus, sin preocuparnos de lo que hay afuera, confiados en el camino. Para eso les quiero llevar a la Biblia, a leer en el libro de Proverbios. Así que vamos al libro de Proverbios. Yo no los veo, entonces a ver si es difícil poder mantener la conexión, pero sí los quiero llevar a la Biblia, al libro de Proverbios. Espero que todos tengan la Biblia ahí con ustedes y podamos leer en Proverbios capítulo 3. Vamos a leer dos textos muy conocidos. Proverbios capítulo 3, vamos a leer versículos 5 y 6. Dice así la Biblia, Proverbios 3, 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hasta aquí nomás en la lectura por ahora. Después vamos a citar otros pasajes y vamos a mantenernos acá en Proverbios capítulo 3. Es donde vamos a estar. Déjenme darles un poquito de contexto de esto que estamos leyendo, ¿está bien? Para contextualizar el tema. Ustedes saben que el libro de Proverbios nos habla principalmente de lo que es la sabiduría. Ahora, para Dios, la sabiduría no necesariamente tiene que ver con conocimiento o con capacidad de aprender o con inteligencia. En cambio, para Dios, la sabiduría tiene que ver con qué tan bien nosotros somos capaces de entender la manera de pensar de Dios y aplicarla a nuestra vida. Eso es para Dios la sabiduría. Que también somos capaces de entender lo que
Dios piensa o su manera en la que piensa y aplicarlo a nuestra vida. Tiene implícito el conocimiento y tiene implícito la capacidad de aprendizaje. Tiene implícito también la inteligencia, pero no es que se limita tan solo a esto. Santiago, en el capítulo 3 y en el versículo 13, va a explicar muy bien esta conexión entre sabiduría y comportamiento, es decir, manera en que uno aplica las cosas que entiende. Va a decir Santiago en su carta ahí en Santiago 3:13, va a decir, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Conexión entre sabiduría y comportamiento. Volviendo a Proverbios capítulo 3, porque ustedes me van a decir, che, pero íbamos a hablar de confianza, estamos hablando de otra cosa. Aguanten un segundo, vamos a llegar. Sí, por favor les pido que sigan la conversa. No se pierdan el camino. Volvemos a Proverbios capítulo 3 y uno podría también ver que Proverbios capítulo 3 resume bastante bien todo el libro de Proverbios. Porque aquí en este capítulo 3 nosotros vamos a ver que el escritor primeramente va a destacar el altísimo valor de la sabiduría. Esto lo va a hacer a partir del versículo 13 y hasta el 20. Ahí vamos a ver que dice, ¿no es cierto? En el 14 dice, la ganancia de la sabiduría es mejor que la ganancia de la plata. Más preciosa es que las piedras preciosas. Dice más adelante, largura de días está en su derecha, en su izquierda están riquezas y honra. Dice más adelante, son bienaventurados los que la retienen. El altísimo valor de la sabiduría. Luego, aparte de hablar de la sabiduría y de su valor, Proverbios capítulo 3 también va a referir que no es tan solamente un tema intelectual, no es tan solamente un tema de la cabeza, de saber, sino que es un tema que se aplica a la manera de vivir. Porque Proverbios capítulo 3 va a hablar también acerca de obediencia a la ley, va a hablar acerca de ser misericordiosos, va a hablar acerca del materialismo y del amor al dinero. Este capítulo también nos va a hablar de la disciplina y de nuestra actitud hacia ella. Nos va a hablar de la empatía práctica hacia aquel que tiene necesidad. Nos va a hablar de malas intenciones, nos va a hablar de la manera de evitar pleitos y peleas, nos va a hablar de la envidia, nos va a hablar de la injusticia y de la impiedad, nos va a hablar de la burla y de la soberbia. Es decir, Proverbios capítulo 3 no solamente va a hablar de la sabiduría y su valor, sino que va a hablar de la conexión de esta con el comportamiento, igual que como hace Santiago. Y finalmente, el escritor también nos va a referir o va a llegar a una conclusión de que una vida sabia es una vida confiada. Dice allí en Proverbios 3, en el versículo 21, dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Y subraya en el versículo 23. Entonces, andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque, subrayan acá, Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. La sabiduría no es algo tan solamente intelectual, sino que es algo que tiene que ver con manifestar en nuestro comportamiento. Y Proverbios 3 nos va a enseñar que en la medida que nosotros seamos sabios, es decir, nuestro comportamiento se ajuste a la manera de pensar de Dios, nuestra vida va a ser confiada. ¿A quién no le gustaría vivir confiadamente en los términos que describe Proverbios 3, el versículo 23 al 26? Y acá estamos en el tema nuestro, acá estamos en el tema nuestro.
Y entonces ahora volvemos a lo que leímos en los versículos 5 y 6. Si Proverbios capítulo 3 podría ser el resumen del libro de los Proverbios, Proverbios 3, 5 y 6 podría ser el resumen del capítulo 3 y al mismo tiempo del libro de los Proverbios. Es decir, estamos en la síntesis del resumen. Si ustedes querían en 2 palabras resumir Proverbios, acá tienen, Proverbios 3, versículos 5 y 6. Y acá es donde vamos a estar hoy. Y yo quisiera de estos textos, y con este contexto del que hablamos, poder conversar acerca de 3 verdades que nos van a permitir vivir una vida de confianza. Aun cuando las circunstancias sean adversas y especialmente cuando las circunstancias sean adversas, podemos vivir una vida de confianza. Una vida que sea como ir en el asiento del bus. Tranquilos. 3 verdades entonces para que salgamos de acá pudiendo vivir confiadamente. La primera verdad es confía solo en el Señor. Confía solo en el Señor. La segunda verdad que vamos a ver es confía completamente en el Señor. Y la tercera verdad que vamos a ver es confía en el camino del Señor. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Primera verdad entonces, y no nos vamos a pasar, esto está firmado, ¿eh? Confía solo en el Señor. Dice allí en el versículo 5, fíate de Jehová, fíate de Jehová. Yo no quiero profundizar mucho en este punto, porque acá vamos a coincidir todos. Dios es digno de confianza. Benjamín, cuando oraba hace unos minutos, él hablaba de este Dios fiel, de este Dios que cumple, este Dios en el cual podemos confiar. Naturalmente, chicos y chicas, vamos a coincidir en que podemos confiar en Dios. Pero preguntémonos ahora, ¿en qué cosas realmente confiamos? ¿En qué cosas estamos nosotros construyendo nuestra vida? Hay algunos aquí que son más bien jóvenes. ¿En qué cosas estás construyendo tu vida? ¿Sobre qué cosas te inspiran confianza? O dicho de otra manera, ¿en qué cosas inviertes tiempo? ¿Qué cosas crees que son valiosas o consideras importantes en las cuales invertir? Porque en estas te estás basando. Algunas personas se basan en las cosas materiales y piensan que en esto residen aquellas cosas que nos van a hacer vivir confiadamente. No, no te engañes, no es así. La Biblia habla mucho acerca de esto y dice en Proverbios capítulo 11, no pongas tu confianza en bienes materiales. No es así. Dice en Proverbios 11 también, el que confía en las riquezas caerá. Hay otras personas que quizás no son tan materialistas, ¿no es cierto? Es decir, no está mal lo material, no está mal, pero está mal cuando tu confianza tiene que ver con esto. Como el rico insensato de Lucas capítulo 12, dice, ya tengo un montón, voy a derribar mis graneros, voy a hacer otros mayores, y le voy a decir a mi corazón, ¿sabes qué? Ahora relájate, disfruta, vive la vida, porque tenemos muchos bienes para muchos años. Y Dios le dice, necio. No, los bienes materiales no. Hay otras personas que quizás confían en las personas. Y todo en su mundo tiene que ver con las personas. Amigos, familia. No, tampoco. Estas cosas también defraudan. Dice Jeremías capítulo 17 que es maldito el varón que confía en el hombre. Hay otro texto buenísimo que está en Proverbios 25, 19. A mí me llamó la atención. Dice, escuchen, como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. ¡Qué comparaciones fantásticas! Diente roto, pie descoyuntado, no te llevan a ningún lado, solamente causan dolor. Así es cuando uno pone confianza en donde no hay que poner la confianza. No están mal las relaciones. Y de hecho Dios nos manda a ser sociales. El unos por otros de la Biblia tiene mucho valor. Y sin duda tenemos que apoyarnos ahí, pero no es el fundamento sobre el cual descansa nuestra confianza. No son las personas, no son los bienes materiales, no son las personas, no es ni siquiera uno mismo. Hay personas que son, yo me la puedo. No te engañes, el yo me la puedo en la vida cristiana no funciona, no funciona.
De hecho, leímos aquí en Proverbios capítulo 3, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿En qué cosas confías? ¿En qué cosas? ¿Cuál es el fundamento de tu confianza? La Biblia nos va a dar este consejo: confía solamente en Dios. Dice, fíate de Jehová, Él es digno de confianza. Lo segundo que nos va a decir, la segunda verdad, dice, confía completamente en el Señor. Completamente en el Señor. Y acá el escritor nos va a dar como dos dimensiones para darle marco a este completamente. Dice, confía solamente en el Señor. ¿Estamos claros? Pero dice, confía completamente en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Y él habla ahí dice, de todo tu corazón. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, primera dimensión. Y después dice, en todos tus caminos, segunda dimensión. Quiere decir que fíate completamente en Jehová. Tiene estas dos dimensiones, de todo tu corazón y en todos tus caminos. Fíate de Jehová completamente. Cuando acá hablamos de todo tu corazón, esto tiene la implicancia de ceder el control de nuestra vida a la voluntad de Dios. Que levante la mano el que me diga que nunca escuchó esto, no me quieran engañar. Esto lo hemos escuchado 200 veces, 200 veces. Es ceder el control de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y esto implica confiar en que Dios sabe mejor que nosotros qué es lo mejor para nosotros. Y lo hemos escuchado 100 veces y lo repetimos, sí, confiar de Dios de todo corazón es ceder mi voluntad a su control. Muy bien, yo te quiero dar un ejemplo gráfico. Un ejemplo gráfico. Y no es un ejemplo que se me haya ocurrido a mí, es un ejemplo que está en la Biblia misma. Y si quieren pueden buscar ahí en Ezequiel, en el capítulo 47. Confiar en el Señor de todo corazón. Ezequiel capítulo 47 nos va a hablar de una visión que tiene Ezequiel. Ezequiel es un libro complejo, ¿no? Por supuesto no vamos a hablar acá, y solamente quiero tomar un ejemplo. Habla acá que el profeta lo saca un varón y lo lleva afuera, ¿no es cierto?, de la casa, y dice en el versículo 3 que este varón que el profeta está viendo, dice, salió llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. 1000 codos sobre un agua que corría, ¿no es cierto?, desde la puerta. Esta es la visión. Le hizo medir 1000 codos y entonces le hizo pasar por el agua, esos 1000 codos, el agua hasta los tobillos. Dice en el versículo 4 que midió otros 1000 codos. Y entonces hizo que el profeta pasara, pero ahora el agua ya no le llegaba a los tobillos. Ahora dice que le llegaba hasta las rodillas. Luego dice Ezequiel que el varón midió otros 1000 codos. Y le dice, bueno, ahora pasa. Y Ezequiel dice que siguió pasando por el agua, pero ahora ya no le llegaba ni a los tobillos, ni a las rodillas. Dice que ahora le llegaba hasta los lomos. Ya la cosa se ponía más complicada. Y dice que ahora el varón midió otros 1000 codos. Y le dijo, ahora pasa. Pero dice Ezequiel, en el versículo 5, ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y esta para mí es la figura que refleja lo que es confiar completamente en Dios cuando uno dice de todo tu corazón, dale el control de tu vida a Dios. Muchas veces vamos por la vida cristiana, ojo, el pasaje no está hablando de esto, pero yo estoy tomando este ejemplo. Muchas veces vamos por la vida cristiana con el agua hasta los tobillos. Es muy fácil, ¿no es así? Nosotros tenemos el control, nosotros manejamos la dirección. A veces nos aventuramos un poquito más y vamos por la vida cristiana con el agua hasta las rodillas. Seguimos teniendo el control. Seguimos pensando que todo está bien porque la cosa la controlo yo. Cuando el agua llega hasta los lomos ya empieza a ser un poquito más difícil. A veces nos preocupamos, pero ¿cuántos de nosotros nos tiramos a nadar sin hacer pie? Confiando a dónde me lleva la corriente. Eso es confiar en Jehová de todo tu corazón. Pero dice también la otra dimensión, en todos tus caminos. Esto es complemento de lo anterior. Implica
en todos tus caminos implica en todas las áreas de tu vida. En el área, a veces guardamos áreas donde no queremos que Dios se meta, ¿no es así? Y quizás es tu área personal, con amistades o personas en tu vida que no te ayudan. A veces es tu área, ¿no es cierto?, de entretención, donde hay entretenciones que no te ayudan. A veces quizás es el área de tu vida laboral o el área de tus finanzas. Confiar en Dios en todos tus caminos significa que todas las áreas de tu vida ahora están en las manos de Dios, incluso esas áreas que tanto te cuestan darle espacio. Proverbios nos va a decir, mira, ¿quieres vivir confiado? ¿Quieres ir relajado en el asiento del bus? Que tu vida sea confiada, no importa lo que pasa alrededor. Bueno, la respuesta está en la Biblia. Dice primero, confía solamente en Jehová. Él es digno de confiar. Confía completamente en Jehová, es decir, de todo tu corazón, y complementando en todos tus caminos también. Y dice en tercer lugar, confía en el camino del Señor. Dice allí en el versículo 6, este texto tan lindo, Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus veredas. Dice, confía en el camino del Señor. Esta expresión podría traducirse también como por ejemplo, Él hará recto, o Él o Dios hará placentero o hará próspero tu camino. Esto es lo que podría traducirse también, lo que nosotros leemos acá, como Él enderezará tus veredas. Levanten la mano quien nunca escuchó que tenemos que andar en los caminos del Señor. Bueno, lo escuchamos 1000 veces. Ahora, ¿qué significa andar en el camino del Señor? Vimos la exhortación que nos hace el escritor de confiar en la persona de Dios. Vimos la exhortación que nos hace de confiar completamente en la persona de Dios. Ahora vamos a hacer el trabajo práctico. Y ahora viene la parte que conecta la cabeza con las manos, con los pies, con el comportamiento. Confiar en el camino del Señor en simple significa, ¿no es cierto? Podríamos decir que significa aplicar en mi vida aquellas cosas que yo aprendí y que yo sé acerca de Él. De la misma manera que Santiago conecta la sabiduría con el comportamiento, de la misma manera que Proverbios capítulo 3 conecta la sabiduría con el comportamiento, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Mira, no alcanza con una declaración de confianza en Dios. Yo confío en Dios, no alcanza. Hay que hacer lo que yo una vez vi junto con el eslogan de Nike. Una vez vi una polera de Nike que estaba buenísima. No me la compré por amarrete, pero Nike y decía, walk the talk. Walk the talk. Para quien no sabe inglés y no puede argumentar, yo no entendí porque yo no hablo inglés, eso significa caminar aquellas cosas de las cuales hablamos. Y Nike decía, walk the talk, es decir, camina aquellas cosas de las cuales hablas. Hay que vivir de acuerdo a lo que nosotros sabemos y creemos que es Dios para mi vida. Nosotros podemos conocer y hasta estar muy convencidos de intelectualmente, ¿no es cierto?, de lo que es la grandeza, las bondades, el poder, el amor, el cariño que Dios tiene por nosotros. Pero si esto no se refleja y no se aplica a lo que es mi comportamiento, entonces no estamos viviendo sabiamente, entonces no estamos viviendo confiadamente. Y déjame decirte también, esto es un desafío de todos los días y de cada día. Acá es otro de los casos, como en la mayoría de los casos de la vida cristiana, donde las victorias de ayer no me alcanzan para las batallas de hoy. Esto de confiar en Dios y de aplicar en mi vida lo que Dios quiere para mi vida es algo de todos los días. Yo cada día tengo que decidir vivir como Dios quiere que viva. Cada día yo tengo que decidir someter mis deseos y mis preferencias y mis prioridades y mis actitudes a lo que Dios me enseña en su palabra
sabiendo y con el conocimiento de que lo que Dios tiene para mí es lo mejor para mí. Ahora, por supuesto que los intentos personales en esto son totalmente inútiles. No tiene que ver con que, sí, yo ahora lo voy a hacer y ahora te juro que lo voy a hacer y vamos que yo puedo. No, no es así. No es así. Eso conduce al fracaso directo. Esto se hace solamente en dependencia de Dios y en cercanía con Él. Quiero terminar con dos ejemplos, porque se me acaban los 30 minutos que me dieron. Quiero terminar con dos ejemplos, el ejemplo malo y el ejemplo bueno. Primero el ejemplo malo, por supuesto, dejemos las buenas noticias para el final. El ejemplo malo es el ejemplo de Salomón. Pero ese fue sabio, claro que sí. Pero el ejemplo malo fue el de Salomón. Un hombre que escribió buena parte de estos proverbios. Buena parte de estos proverbios los escribió Salomón. Un hombre que fue bendecido por Dios con sabiduría y con prosperidad, en ese orden. De tal manera que no hubo otro como él, ni va a haber otro como él en su sabiduría. Esto lo dice en Primera Reyes capítulo 3, lo pueden leer ahí después. No obstante, en el mismo Primera Reyes capítulo 3, Dios le aclara a Salomón, nunca vas a estar por encima de la ley, tienes que hacer conforme a lo que yo te he mandado, ¿está bien? Te lo aclara ahí mismo. Ahora, este hombre tan sabio y tan dotado por Dios, falló en su caminar. Y no es que falló en el día 1, ni falló en el día 2, ni en el año, ni a los 2 años. Uno puede leer la historia del reinado de Salomón, y es una historia próspera, pero falló al final. Por eso decimos que esto de caminar con Dios es una decisión de cada día y de todos los días, donde no te alcanza la victoria de hoy para las batallas de mañana. Yo te quiero leer, y ustedes lo pueden leer, si quieren, buscan también, si están con la Biblia ahí, en Primera Reyes capítulo 11. Primera Reyes, ustedes podemos ver desde el principio, ahí lo que es el reinado de Salomón, y lo bien que empieza, lo bien que empieza. Y uno dice, pucha, este la va a romper, este va a ser un campeón. Sin embargo, el hecho de no ser diligente en el caminar con Dios, inevitablemente termina mal. Primero Reyes capítulo 11 nos cuenta los últimos días de Salomón. Dice allí, el rey Salomón, versículo 1, amó, además de a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas. Abiertamente en contra de lo que Dios había dicho. ¿Cuál es la consecuencia? Versículo 4. Cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón, subrayen, no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Pueden seguir leyendo el capítulo 11 y van a ver lo mal que termina. Caminar con Dios es una decisión de todos los días y de cada día. Salomón era muy sabio, pero falló cuando eso que estaba en la cabeza tuvo que traducirse en su comportamiento. Ahora el ejemplo bueno. El ejemplo bueno, me gustaría hacer un concurso, a ver quién cree en el ejemplo bueno, quién tiene uno, no sé qué, pero como no hay tiempo se lo voy a decir yo. El que yo pensé, por lo menos. Ustedes van a encontrar otros. Es el de Job. De Job, la Biblia dice que él era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal y próspero, en ese orden. Job fue sometido a tensión y a pruebas y a situaciones que Salomón nunca tuvo que experimentar. Y la historia de Job termina con pum para arriba, termina precioso. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué uno termina tan bien y uno termina tan mal? Y la llave está en el testimonio que Job nos deja. Lean todo el libro de Job, pero yo les quiero dejar esta perlita que está en Job capítulo 23, versículo 11, donde él declara su propio testimonio. Él dice allí, respecto de Dios, mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Qué testimonio precioso. A mí me gustaría que se dijera eso de mí.
dice, mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Una vida de confianza implica andar en los caminos que Dios tiene para nosotros. Algunos quizás digan, bueno, pucha, yo ya la embarré, yo ya no sé, yo fracasé y bueno, y ya estoy perdido, ya soy un caso perdido. No te confundas. No importa la edad que tengas, no importa lo que hayas hecho, aún siendo cristiano, no importa si te has alejado. Dios es un Dios que siempre da oportunidades nuevas. Lo importante es poder empezar a caminar con Él. ¿Cuánto Dios puede hacer con cada vida? Ejemplos en la Biblia sobran. Es un tema de someterse a su voluntad. David, en el Salmo 18, versículo 32, nos dice, y se los regalo también, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Cierro. ¿Cómo vas en tu viaje por la vida? No importa cuántos años tenés, no importa. ¿Cómo vas en tu viaje por la vida? ¿Vas colgado del techo, aferrado del asiento, nervioso y tenso? ¿O vas relajado en el asiento del bus, mirando por la ventana, o mirando una peli o leyendo un libro? ¿Cómo vas? Dios quiere que vivamos confiados y Dios quiere que vivamos sabiamente. Yo te invito a que reflexiones sobre esto y puedas construir tu vida sobre el fundamento seguro y construir tu vida sobre Dios. No necesitamos otras muletas, no necesitamos otras cosas. Podemos confiar solamente en Jehová. Te invito a que reflexiones sobre esto y también puedas apropiarte de esta segunda verdad, que podemos confiar totalmente en Dios, de todo corazón. A veces hay que lanzarse, hay que tirarse a nadar. Confía de todo corazón, pero también en todos tus caminos. No guardes, no escondas áreas en donde piensas que puedes hacer las cosas mejor que Dios. Confía completamente. Y lo tercero, confía en el camino del Señor. Es decir, walk the talk, como diría Nike, pero como también dice la Biblia. Camina por aquellas cosas en las que crees, sabiendo que Dios no defrauda y que puede ser tu testimonio, lo mismo que el testimonio de Job, que tus pies sigan sus pisadas, que guardes su camino y que no te apartes. Chicos, que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y nos ayude en esto que sabemos tanto y lo podríamos recitar y ustedes lo podrían decir de la misma manera que lo he dicho yo, porque tanto cuesta quizás a veces vivirlo y llevarlo a la práctica. Que el Señor los bendiga, un gusto estar con ustedes.